Buenas tardes, aprendices. Buenas tardes. Bien, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora instructora. Buenas tardes, 24 estudiantes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? Vamos a tomar pantallazos de la asistencia para tener evidencia de el trabajo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, mi nombre es Claudia Murcia. ¿Me ven? ¿Sí me están viendo? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Entonces, Sí, señora. vamos a tomar pantallazos de la asistencia de ustedes para comprobar que sí asistieron a la clase. Vale. Bien, muchachos, me presento. Vamos a empezar la clase teniendo en cuenta que ya nos faltan 3 minutos para las 4. Mi nombre es Claudia Murcia Cedeño. Trabajo con ESENA hace 20 años en la Regional Tolima, Centro de Comercio y Servicios, en el área de comunicación. No sé si todos ustedes son nuevos o ya están en formación. Sin embargo, sí me gustaría una presentación pues, de cada uno de ustedes muy corta, muy sencilla, de tal forma que nos podamos entender. Sí. Bueno, entonces, están ingresando más compañeros. Están ingresando. En este momento hay 25, 26. Bien. Para mostrarles la presentación, como están ingresando, pues no veo para permitirles, entonces vamos a esperar 5 minutos más a ver quién más ingresa. ¿Les parece? Sí, señora. Bien. Bueno, entonces, Juan Pablo Gómez. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes. Hagamos una presentación sencillita, por favor, el nombre y cuál es el técnico o tecnólogo en el que están participando. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Barrios y yo me encuentro en el proceso de formación de análisis y desarrollos de sistemas de información. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes, mi nombre es Luz Estela Pérez. Yo estoy en el programa de tecnólogo de gestión de mercados y pues yo ya fui aprendiz y ahorita estoy siguiendo con la otra programación que tenía que seguir. Ah, vas para tecnólogo. ¿Hizo el técnico? Vas para Sí, señora. tecnólogo. Perfecto. Sí, señora. Bien. Por favor, presentación. Sandra. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alejandro Granja Castañeda. Estoy haciendo voy a hacer el tecnólogo de gestión de mercados en la noche. Ah, bien, sí. Buenas. Sí, le escuchamos. Mi nombre es Marlon Steven Perdomo Cortés y estoy aspirando a gestión de mercados. Gestión de mercados. Vale, muy bien, gracias. ¿Quién más, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes para todos. Soy Vanessa Capera y me encuentro en el proceso de programa de formación de asistencia de ATSI. ¿Asistencia de qué? ATSI, en el tecnólogo de ATSI. Ah, sí, bien. A ver, escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Johnny Huertas. Tengo 33 años y soy aspirante para el tecnólogo en gestión de mercados en la noche. Bien, es que ustedes no han empezado todavía, tenía entendido que empezaban ahora el 20. No hemos iniciado aún por el tema de la contingencia. Pues ya nosotros estamos matriculados,
pero como tal no hemos podido iniciar clase presencial. Entonces, mientras tanto, estamos con estos cursos. No, presencial no andamos, pero no han empezado con el técnico, con el tecnólogo. No, señora, todavía no, aún no. Los tienen con cursos cortos. Sí, señora. Perfecto, bien. ¿Quién más, por favor, la asistencia? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Pérez y me encuentro matriculado en la formación de gestión de mercados en la noche. Muchas gracias. Gracias. Gestión de mercados. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Jimena Culma. Estoy inscrita en el programa de formación, análisis y desarrollo de sistemas de información en la jornada de la noche. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y escuchamos. Soy Anuel, rata la muerte. A ver, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Nicolás Casas Ferreira y aspiro al tecnólogo ATSI. Muy bien, gracias. Muy bien. Buenas tardes. Sí, Mi buenas nombre es tardes. Daniel Borizón y estoy en el programa de ATSI por la noche. Bien, gracias. Por favor, presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Miriam Núñez Rodríguez y soy aspirante a gestión de mercados tarde. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Daniela Lozano y soy aspirante a gestión de mercados jornada tarde. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Julieta Nieto Osorio y estoy en el programa de gestión de mercados. Sí, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañero. Sí. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes. Mi nombre es Camilo Peñuela, inscrito al programa Gestión de Mercados Noche. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Vargas y estoy inscrita al tecnólogo de análisis y desarrollo de sistemas de información en la noche. Bueno, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Gladys Urey Duarte. Estoy inscrita al programa Gestión de Mercados en la tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Sí, me escucho. Mi nombre es Giselle Viana Ospina y hago parte del tecnólogo de gestión de mercados en la tarde. Gracias. Bien, gracias, tecnólogo de gestión de mercados. Buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Forero y hago parte de gestión de mercados de la tarde. Gracias, Lizeth. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Edwin Mauricio García, estoy en el tecnólogo de análisis y desarrollo de sistemas de la información de la noche y estoy ingresando al primer periodo del programa. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ayy Manuela Roa Pérez y pertenezco al tecnólogo en ATSI. Gracias. Pero se están presentando, pero no me están mostrando cámara. Entonces, ¿cómo hago ahí? A ver. Los que faltan tengan la bondad para dejar aunque sea un registro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, vea. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Bernate y estoy en tecnólogo de análisis y desarrollo de sistemas de información. Gracias, muy amable. En la noche, muy bien. ¿Sí, escuchamos? Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Alejandra Aldana Rivera y estoy matriculado en el programa de formación, análisis y desarrollo de información. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Quién falta por la asistencia? Tenga la bondad para empezar. Buenas tardes, mi nombre es Fineca, estoy en el programa de formación, análisis y desarrollo de sistemas de información.
Bien, bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Caterina Gómez, aprendiz del programa ATSI de la noche. Sí, gracias, muy formal. Gracias. Buenas tardes. Sí, escuchamos. Buenas tardes, soy Vanessa Capera y estoy matriculada en el programa de formación ATSI Jornada Noche. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listo? ¿Ya están todos? Sí, soy el tecnólogo. Sí, le escucho. Cuéntenos. Bueno, chicos, veo que ya ingresaron la mayoría. Vamos a empezar entonces. Son las 4:10. Vamos a empezar teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a cerrar micrófonos para que por favor me escuchen. En el intermedio de mi sustentación o de la explicación que voy a dar sobre la introducción de este tema, les voy a pedir que cierren micrófonos para que al final yo les pueda dar un espacio para las preguntas. Recuerden que ustedes van a exponer su ensayo, entonces tengamos en cuenta eso, ¿vale? Estas son las reglas de juego, vamos a compartir pantalla. Si están viendo, por favor abran micrófono, si están viendo la presentación. No, señora. No, señora. Solo aparece una... No, señor. Sí, pues el sonido nomás. ¿Ya casi o no? ¿Nada? No, señora. No, Nada. todavía no. Entonces permítame un momentico porque siempre se demora un poco esto. Compartir pantalla. ¿Listo? ¿Nada? Sí, señora. Listo, No, señora. Sí, señora, ya. A mí ya. Ya, ahora sí. Perfecto. Listo. Ya observamos la diapositiva, entonces Listo, ya. voy a empezar yo. Voy a empezar a exponer este trabajo que tiene que ver con, pues, con las herramientas que ustedes deben tener en cuenta sobre el desarrollo de habilidades cognitivas en proceso de lectoescritura. Bueno, hay unas estrategias en la ejecución de la formación, y es que le tenemos temor a dos cosas, y el temor es a hablar en público, a escribir, y muchas veces no sabemos qué hacer cuando no manejamos un lenguaje fluido. Entonces, en este orden de ideas, la cuestión es que ustedes con este curso puedan tener algunos insumos para poder hacer sus presentaciones en el SENA, allá de forma presencial, que puedan enfrentarse a escribir un texto, que puedan expresarse con absoluta tranquilidad. Entonces, para ello, tenemos la opción de esta formación que tiene que ver con dos componentes esenciales en la vida del ser humano, que es leer y escribir. Cómo el ser humano conoce el mundo a través de la lectura y la escritura, ¿verdad? Con estos dos insumos, por decirlo así, tiene la opción de activar las demás habilidades. ¿Cuáles habilidades? La observación, ¿sí?
la voz, la palabra, el tacto, el oído, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendemos a conocer el mundo? A través de lo que escribimos y a través de lo que leemos. Desde esa perspectiva, podemos observar aquí una diapositiva que pues tiene que ver con esa situación que dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender a aprender, desaprender y volver a aprender. Les voy a decir una cosa, muchachos. La idea es que así tengamos la edad que tengamos, que tengo 30, que tengo 25, que tengo 18, la edad que tengamos no tiene nada que ver con el conocimiento. El aprendizaje se adquiere a través de lo que yo leo y de lo que yo escribo. Entonces, podemos encontrar personas muy jóvenes que conocen muchas cosas, disertan de muchos temas porque leen. Y entonces la lectura nos ayuda o ayuda a esa persona a estructurar su mundo, a tener herramientas verbales que le llamamos verbo para poder enfrentarse al mundo que conoce. Quien tiene mayor sinónimos, antónimos, léxico, lingüístico, son las personas que van a triunfar en este medio, por decirlo así. Entonces, en ese orden de ideas, este curso tiene que ver con ese asunto. Vamos a observar aquí otra diapositiva que habla de añadir otro aspecto, que es pensar. Pensar, hablar y escribir. Dice que son 3 ejercicios distintos. Cada uno debe obedecer a sus propias normas y obviamente ellos se van copilando o se van, digamos, entrelazando, articulando de acuerdo a las necesidades del ser humano. Aquí la diapositiva habla, o la presentación habla, de que la más difícil es escribir. Porque no es lo mismo como lo pienso, como lo hablo, a como lo voy a escribir. Para escribir un mensaje, para escribir un texto, para poder transmitirlo, necesito manejar una gramática, necesito manejar unos conectores lingüísticos que me permitan ser claro, fluido y coherente en la medida en que voy a hablar o en la medida en que voy a expresar ese texto. A ver, les escucho ahora sí. ¿Cómo les fue con el ensayo? Hay 2 preguntas que ustedes tenían que dar su aporte. Entonces les escucho. Para poder seguir hablando, qué es lectura, qué es estrategia, qué es codificación, en qué consiste la crítica, en qué consiste todos estos puntos que son esenciales para la comprensión lectoescritora. A ver, les escucho. Ustedes verán si con lista en mano o libremente pueden dar su opinión. Tienen el insumo en la mano, que es el ensayo. Cuéntenos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Nombre? Pues, Julie Gómez. Julie, dinos, Julie. Pues, la verdad, yo basé mi ensayo en hacer como, digamos, pues para los lectores, como hacerles una invitación para empezar a crear el hábito de la lectura. Sí, entonces empezaba por explicar qué es un hábito, cómo se puede fundamentar, cómo se desarrolla, comenzar el paso a paso para que inicien en un fundamento serio que les va a
digamos, como a dar esa certeza de que van en buen camino y de que van a lograr la meta que se trazan. Sí, señora. ¿Y tú das ahí algunos elementos para que esa persona se enriquezca en esa, de pronto, recomendación que tú haces? O sea, Sí, ¿cómo se aprende? Señora, ¿Cómo se aprende? sí, señora. A ver, cuéntenos. ¿Cómo se Pues, adquiere la lectura? Sí, señora. Pues en mi ensayo, lo que yo más resalto es que uno de los, o sea, de las causas que más, o sea, de lo que más vemos hoy en día de los, o sea, de los bajos niveles de comprensión lectora es en parte a la falta de interés. Muy bien. Otra parte también priman aquellos recursos. No más hago con yo no he algo propio en lo que ellos se puedan fundamentar, porque si no hay los recursos, uno mismo los puede crear. O sea, es como tener esa determinación de empezar a leer mérito propio, por decisión propia, y se basa en saber para hacerlo, no hacer las cosas por hacerlas, sino tener una determinación fija de por qué lo vamos a hacer. Pues de eso se habla el interés y la motivación, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, para ello, primero es crear un ambiente íntimo y cómodo, adecuado a manera personal, para empezar a leer poco y empezar y hacer de la lectura algo entero, empezar leyendo los temas que realmente nos interesan, aquellos con los que nos sentimos involucrados, esos temas de los que queremos saber siempre más. Sí, una cosita importante ahí, sí, y es lo siguiente. Precisamente para esta clase en línea, yo supongo que cada uno buscó un lugar especial en donde se sienta cómodo, donde pueda tener un espacio de fluidez verbal. Entonces, asimismo es la lectura. En la lectura primero debemos estar interesados. Persona que está interesada en formarse, hizo todo este proceso de matrícula en su técnico, en su tecnólogo, y por lo tanto se acomoda al medio, y en este caso, si hay un interés, pues ese interés hace que esté despierto, que esté activo. Pero si empiezo con flojera, con pereza, que no quiero, que esto ya no me gusta, pues ahí es donde viene el tropiezo, porque no vamos a generar un hábito. Sí, ese es otro factor muy importante. Para generar un hábito, las excusas, significa hacerlo varias veces. Hacerlo. Cuando uno habla de hábito es porque lo ha hecho muchas veces. Ese hábito se convierte en algo repetitivo. Entonces, en el tema de la lectura, tenemos pues que... yo comienzo diciendo... ¿Señora? Sí, señora. ¿Qué más sí, dice? Le comprendo. Pues yo comienzo. Si bien es sabido que un hábito es aquella acción que se realiza de forma repetida como respuesta a una experiencia previa determinada, también lo es tomar conciencia de que no se trata de una acción automática, sino que es un resultado que se forma a partir de la constancia personal con la que efectúes dicha actividad. Esta voluntad inquebrantable, acompañada de una gran determinación y de una motivación positiva, serán la clave fundamental para aislarte y renunciar por completo a ser parte de ese círculo limitativo de los conformes que se resignan a vivir su vida a medida que ésta pasa, o de los frágiles postergadores que nunca terminan lo que empiezan. Sí, muy bien. Sí, señora. Tú Dan nos puedes vueltas y vueltas para acabar volviendo al punto de partida. Señora. Regálanos una conclusión. Regálanos una conclusión de su ensayo. Sí, señora. Pues mi conclusión es que para lograr la meta que yo me he propuesto, tengo que trazarme el proceso mediante el cual lo voy a lograr. No simplemente decir tengo esta meta, sino planear, tener organizado cómo lo voy a lograr. Y buscar información de cómo lo puedo lograr, de pensar por qué lo quiero lograr.
Muy bien. Gracias. ¿Me regala su Bueno, nombre señora. completo, por favor? Es Julie Caterine Gómez. Su nombre. Julie. Listo, Julie. Julie Caterine Gómez. Gracias. Sí, señora. Damos paso a otro compañero, muy amable, Bueno, Julie. señora, A ver, con- escuchamos. Julie Caterine Gómez. Escuchamos, a ver. Es fácil, es solamente... Mira la diapositiva que les estaba mostrando. ¿Ve? Enfrentémonos a poder hablar, a poder decir algo. Buenas tardes. A ver, Vamos con Julián Bernate. buenas tardes, ¿con quién hablo? Hablamos. Pero que es una parte bien importante. Esto, con el tiempo, por ejemplo, al postergar mucho una lectura, con el tiempo uno suele leer muy rápido. Y lo que es las ideas principales de dicha lectura, estos se van perdiendo. También por esta clase de práctica se va perdiendo, por ejemplo, el significado de las palabras. No vamos a entender qué va a decir el texto. O, bueno, se va perdiendo todos esos significados. Eso es lo que más que todo es por el lado de la pereza, ¿no? Otra cosa que también suele terminar es, por ejemplo, situaciones de la cosa de la salud. Por ejemplo, usted tiene mala visión, tiene dislexia. También son cosas que, por ejemplo, muchos lectores pasan inadvertidos y no suelen tener una lectura muy buena. Eso es más o menos mi ensayo que yo hice respecto a lo que nos comentó de los bajos niveles de compresión. Muchas gracias. ¿Me repite su nombre? Julián Andrés Bernate. Gracias, Julián. Bueno, Julián, sobre el punto que acabas de informarnos es lo siguiente. Mira, nosotros, los seres humanos, tendemos a ser muy flojos en muchas cosas. La única forma de poder, digamos, incentivar un interés, la oportunidad de tener algo es, digamos, la motivación. Siempre debemos estar motivados a los objetivos y las metas que nos proponemos. En el caso de la lectura, el tema ha decaído. ¿Por qué ha decaído? Porque pues, hoy en día es más fácil ver y escuchar. ¿Sí? Entonces, preferimos ver un libro, ver una película, escuchar un tema, escuchar un libro, porque hoy en día hay audiolibros. Pero no es lo mismo ver y escuchar a que nosotros leamos. ¿Por qué? Porque la lectura nos permite codificar palabras en nuestro consciente y subconsciente. La lectura es esencial para el ser humano. Por no decirlo más, es fundamental. ¿Por qué? Porque el cerebro requiere de almacenar palabras para poder tener ese insumo, esas herramientas, para poder construir después. Cuando nos enfrentamos a escribir, es porque conocemos el tema, tenemos idea y tenemos herramientas. Tenemos material. Por eso es fundamental leer para poder la mente, nuestro consciente y subconsciente almacene información para poderla utilizar más adelante. Entonces, la lectura es necesaria. Mire, señores, compañeros, para poder empezar a estudiar técnico, tecnólogo, universidad o lo que ustedes quieran, necesitamos leer. Sí, la lectura es esencial para llegar al conocimiento. Bien, muchachos. ¿Quién más? Tenga la bondad. Gracias. Profe, con Johnny Huertas. ¿Escuchamos? A mi forma de ver, y pues con una lectura un poco más avanzada que estuve haciendo,
sobre los bajos niveles de comprensión lectora, hoy en día para mí se destacan tres muy importantes, ¿sí? El primero, pues son ya problemas más cognitivos, ¿sí? Eso ocurre de pronto cuando las personas tienen de pronto algunas dificultades. Barrera, ¿no? Por ejemplo, dificultades para concentrarse, presenta de pronto algún tipo de confusión, tienen alguna mayor lentitud a procesar información y también de pronto problemas relacionados con el criterio o el razonamiento, ¿sí? Ya esos problemas cognitivos pues ya tienen se pueden controlar de una manera pues ya directamente con medicamentos, con terapias o con rehabilitación, ¿sí? Ya un profesional es el que se encarga de determinar cuál es el problema cognitivo que puede estar afectando en ese caso la comprensión lectora, ¿sí? Otro punto muy importante es el tema del boom tecnológico y de todos los dispositivos tecnológicos, ¿sí? Los dispositivos tecnológicos nos están dando en estos momentos una prontitud y una rapidez para obtener de pronto cierto tipo de información, ¿sí? Es más fácil ahora de pronto encontrar ciertos libros mediante la web, adquirirlos en una biblioteca virtual o algo, que encontrarlos de pronto en una biblioteca, o libros que no se encuentran en el país, o libros a los que muy pocas personas pueden acceder, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede también con estos dispositivos? Esos dispositivos están generando también distracciones, ¿sí? ¿Cuáles son los distractores? En este caso, por ejemplo, muchas personas pueden descargar libros en sus celulares, en su computador, en su tablet, y ellos pueden estar leyendo y llega de un momento a otro alguna notificación, ¿sí? De una red social, de alguna noticia, de algún juego en línea. Entonces, esos dispositivos, al generar una distracción, van a permitir que uno pierda el hilo de la lectura que uno estaba haciendo, ¿sí? Otro tema también muy importante es el tema de las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales nos brindan a nosotros una información, sobre todo noticias muchísimo más rápidas, pero el lenguaje y las palabras que vamos a poder leer mediante este tipo de plataformas va a ser muy escaso, ¿sí? Por eso es importante continuar con la lectura de libros. Palabras que uno no conozca, palabras que uno no entienda, de una vez pues buscarlo, ¿sí? Y también, pues un poco más también relacionado con el tema de salud, manejar los celulares, las tablets y los computadores de forma muy prolongada puede llevar a otros problemas de salud como los dolores de cabeza constantes, presión en los ojos, visión borrosa, túnel carpiano, incluso el sobrepeso y también pues un cansancio mental, ¿sí? Esa es mi forma de ver como los principales problemas que tenemos presente hoy en día sobre los bajos niveles de comprensión lectora. Gracias, Johnny. Sí, claro. Mira que todos ustedes están dando información y no la están repitiendo. Ustedes, cada uno está expresando su ensayo. Y aquí Johnny nos habla de dos puntos importantes que tuvo en cuenta, y son las barreras comunicativas, ¿sí? Y las distracciones que hace parte de las barreras. Además de eso, el tema de la salud. Entonces, ese punto de las redes sociales, hoy en día que usamos constantemente herramientas tecnológicas, de verdad que ha como traumatizado un poco ese asunto de la lectura. Si antes era muy poco lo que se leía y además poco se escribía, imagínense ahora. Bueno, de todas formas, recuerden que la clase de hoy es como un autodiagnóstico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué escribieron? ¿Cuál es el mensaje que tienen ahí en su ensayo? Bien, escuchamos a otros compañeros, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿nombre? Giselle Viviana Ospina. Listo, Giselle, cuéntenos. Bueno, yo pues quería tocar otro
punto del ensayo que hicimos y era en el cómo se podría incentivar el hábito de leer. A mí me parece que para incentivar a alguien a leer no se le tiene que dar un texto muy complejo, muy largo, muy extendido y para que lo lea en muy poco tiempo. Hay que crear este hábito diariamente con un tiempo determinado o una cantidad de páginas determinadas para que vaya adquiriendo esto y no se vaya a cansar en el primer momento. También pues conocer el tipo de texto que le vaya a llamar la atención en un inicio para crear este hábito, porque de igual manera si no le gusta lo que se le presenta, no va a disfrutar primero que todo la lectura, tampoco va a darle mucho interés y ya empezando porque no tenga interés va a causar el conflicto de no entenderlo y posiblemente ni siquiera lo va a terminar de leer. Y ya. Bueno, listo. Bueno, mujer linda. Giselle, mira, aquí hay dos puntos que saco en limpio de su presentación, y es que todo tiene complejidad. La complejidad de las lecturas tiene que ver con la edad de la persona, ¿sí? Por eso todos hemos pasado por la transición de la primaria. En la educación primaria, pues las lecturas eran mucho más básicas, mucho más sencillas, en donde habían tres elementos fundamentales, que era el sujeto, el verbo y el predicado, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en la medida que vamos creciendo, tanto en edad como en formación, pues las lecturas, los textos, los libros, la literatura en sí se vuelve compleja. Ya en el bachillerato, pues va a ser un poquito más amplia, mucho más expresiva, más textual, la palabra lo dice, literaria, ¿sí? Vamos a conocer literatura española, literatura europea, literatura colombiana, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ir creciendo en la medida que vamos desarrollando o va surgiendo nuestra vida. Entonces, rescato un punto esencial de su ensayo y es la complejidad en los textos. Gracias. ¿Quién más tenga la bondad? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Soy Vanessa Capera. Buenas tardes. Vanessa, escuchamos a Vanessa. Sí, señora. Pues yo quería tocar el tema de la pregunta que dice, ¿cómo se podría incentivar el hábito de leer? Yo pienso que leer es un privilegio estupendo, porque hay muchos que encuentran el problema de que no aprovechan la lectura de forma habitual, ¿no? Entonces creo que mucha gente se acerca a la lectura de forma equivocada. Y pues para lograr incentivar, yo tengo como unas estrategias que podrían ayudar y quería compartirlas con ustedes, que esto iba parte de mi ensayo. Y una de esas estrategias es elegir un libro que nos motive, como decía la profesora, que nos motive a terminar de leerlo y también nos motive para que tengamos como ese deseo de leerlo para así poder comprenderlo e interpretarlo de forma correcta, ¿no? Como segunda estrategia, yo pienso que definir cuándo vamos a empezar a leerlo es muy importante, porque antes, pues sí, porque yo digo que debemos ponernos como un tiempo, ¿no? Decir, vamos a empezar a leer este libro tal día y ponernos una meta para la meta que pongamos, tratar de cumplirla, ¿no? Como otro punto, establecer qué tiempo vamos a dedicar a la lectura. Pero como no tenemos el hábito de leer, no muchos lo tenemos, entonces yo digo que podríamos empezar como entre 5 a 10 minutos como para que no se vuelva tediosa, ¿no? Como otro punto es encontrar un lugar adecuado. Eso aplica mucho, porque eso nos ayuda a despejar la mente y a concentrarnos más en el libro. Como otro punto, yo también quería aclarar de que una de las problemáticas de comprensión lectora es la tecnología, porque la tecnología ha influido mucho en los seres humanos, ya que nos resuelve
las tareas o cosas que quizás queramos investigar de forma rápida. Entonces, eso no nos permite quizás acudir a un libro o acudir a otras opciones que podrían como ayudarnos para nuestro conocimiento, ¿no? Entonces digo que la tecnología, para los que no sabemos muchas veces manejarla o utilizarla, nos puede perjudicar eso y no nos podría permitir encontrar o poder hallar el hábito de leer. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, rescatamos varios puntos de la compañera Vanessa Capera. Entonces, tenemos que las herramientas tecnológicas mal usadas, pues, propenden a que en vez de que nos colaboren, nos ayuden, nos incentiven, nos afecte, ¿no? Pero la tecnología es esencial. La tecnología hoy por hoy es la base del futuro, es la estrategia más importante o lo que tenemos para poder seguir avanzando. Bueno, la motivación, mire, todos los que han participado han hablado de este punto, llamándolo de otra forma o con otro sinónimo, pero la motivación es fundamental. A nadie se le puede obligar. Nadie se le puede obligar a que haga esto, a que haga aquello, mucho menos a leer, menos a escribir. Entonces la motivación es de cada uno de ustedes. Si ustedes ingresaron a un técnico, a un tecnólogo o a la universidad, es porque tienen esa meta y porque están incentivados y motivados. Entonces, de ustedes depende que inicien algo, lo desarrollen y lo terminen. Fundamental eso. Y otro punto que nos habla la compañera Vanessa es planear. Planear la estrategia para poder iniciar un trabajo, cumplir ese trabajo y mostrar ese trabajo. ¿Cuál era el trabajo que ustedes tenían? Tenían 2 preguntas, tenían que indagar en esas 2 preguntas y poder construir un texto, que fue el ensayo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, mirar cómo están ustedes frente a un tema esencial que tiene que ver con el ser humano en su esencia, y es leer y escribir. ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes tienen que hacer un trabajo importante más adelante y es la parte crítica, ¿sí? La lectura crítica es de mucho más, digamos, énfasis técnico, científico, muy diferente a una opinión, muy diferente a lo que a mí me parece que eso es, ¿sí? Es expresar con base sólida unos conceptos que conozco y que puedo dar como estilo y género. Bueno, muchachos, entonces escuchamos a ver a qué más. Natalia. Buenas tardes. Sí. Soy Lisette González Forero. Bueno, pues mi ensayo también se basó en algunas deficiencias, como en algunas personas, como el problema al momento de entender, interpretar algún texto, algún libro. Eso también como que interviene mucho porque pues ¿qué saca con estar leyendo algo que no entiende? Y en eso va también como la escasez de conocimientos previos, la pobreza de vocabulario. Eso también puede... Dice, no se escucha. Es importante que no muevan tanto el micrófono para que podamos hablar. Dice que no te estamos escuchando. ¿Verdad? Ay. ¿Nada? Ahora sí. ¿Ya? Ya. Ah, ok. Escuchamos. Ok.
Entonces, sí, la pobreza del vocabulario o escasos conocimientos previos. Eso hace como perder el interés en algunas personas por falta de conocimientos. También al momento de incentivar el ámbito de leer, pues sería como la libertad de lectura, no simplemente el hecho de obligar a una persona de que tiene que leer y tiene que leer este libro, algo que no le gusta, entonces tampoco va a hacer que lea. También tomar como la lectura como un juego, no solamente por el hecho de leer y ya, sino que lo vea de una manera divertida. Y también el leer en espacios creativos, sino que en algunas veces la sociedad, no sé, en algunas ocasiones los jóvenes le hacen bullying a aquellas personas que van leyendo, los tildan de ñoños, de sí, de eso sí, entonces también hace que se desmotive, de que vayan perdiendo ese ámbito. Y también interviene mucho la tecnología. Ahora los jóvenes están más interesados en el Facebook, en lo que dice el amigo, el novio, el primo. También va por ese lado. Y ya. Ya. Bien. Listo, Licen, muchas gracias. Mira, hay un punto esencial que Licen nos habla y es sobre todo en la pobreza del vocabulario. ¿Por qué creen ustedes que hay pobreza en el vocabulario? Porque nos falta insumos, nos falta lectura, nos falta coger un libro, buscar la oportunidad de poder leer para que tengamos herramientas más adelante para poder escribir. Bueno, gracias. Entonces, motivación, planear, herramientas tecnológicas, pobreza de vocabulario y falta de motivación. ¿Quién más tenga la bondad? Buenas tardes, instructora, compañero. Mi nombre es Daniela Lozada Rodríguez. Y pues yo quería retomar ese punto de cómo se podría cultivar el hábito de leer. Y creo que una de las cosas más, porque sí, y pues una de esas cosas es que yo no sé si se han dado cuenta, pero cuando vamos pasando por un centro comercial o por algún lado y vemos un letrero que nos llama la atención, vamos y lo leemos. Entonces creo que una de las estrategias para incentivar a las personas a leer y a crecer en la lectura son las imágenes. Las imágenes creo que es la clave importante en la lectura, ¿sí? Como venían diciendo, si no nos gusta algo y vemos como mucha letra, muchas veces nos da pereza. Y ese también es otro factor que no nos deja crecer en la lectura, la pereza y la tecnología, ya que la tecnología ha hecho que las cosas sean un poco más flexibles y más fáciles. Como lo decía la instructora hace rato, ya hay hasta libros que están con audio. No hay necesidad de leer, uno simplemente pone el audio y ya escucha todo el libro. Entonces es importante eso, las imágenes que llamen la atención de las personas. Y bueno, ese sería como mi punto de vista. Gracias. Cerramos micrófonos para poder escuchar. Bueno, entonces, lo que pasa es que esto depende de la persona, ¿no? Hay personas que son observadoras. No son observadoras, entonces combinan imágenes y letras. ¿Sí? Son más observadores y por eso lo he hecho ser observadores, tienen esta facilidad de aprender. Observa y aprende. ¿Sí? Observa y desaprende. ¿Mm? Entonces, son tipos de personas y tipos de aprendizaje, la observación. Por eso se combina la imagen con la letra. Como hay personas que son más de texto, de letra, que de imagen. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la compañera. Muy bien. ¿Quién más tenga la bondad? Recuerden que estamos en autodiagnóstico y ustedes son los del... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Quintero. Sí, te escuchamos. Ah, qué pena, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, pues mi ensayo se trata más sobre cómo incentivar la lectura. Por ejemplo, digamos, muchas veces, pues sobre todo, eso es un hábito que se toma más que todo desde pequeño.
Entonces hay muchas personas que desde pequeñas las obligaban a leer cosas que no les gustaban. Entonces ahí se dieron cuenta que leer no era lo suyo, pero pues eso es una equivocación, porque digamos ahora, pues ya de grandes podemos ir mirando qué textos nos llaman la atención. Digamos, a muchas personas les llama la atención leer noticias o leer textos científicos o leer novelas. Entonces, pues yo pienso que para comenzar a incentivar el hábito de lectura, pues primero que todo debemos sacar el tiempo, ya sea 10 minutos al día o 20, con eso ya se puede comenzar. Y buscar algo que nos guste, que nos llame la atención. Otra cosa importante es, por ejemplo, buscar un lugar donde nos sintamos cómodos para hacerlo. Por ejemplo, a muchas personas les gusta leer o escuchando música, o a otros se les gusta el total silencio, o se puede leer en un parque o en una biblioteca. Bueno, hay muchos lugares. Y pues ya una vez que, bueno, lo segundo que es lo de cómo redactar, cómo poder incentivar la redacción en las personas, pues eso también viene totalmente de la lectura. Cuando uno lee y comprende lo que está leyendo, uno puede empezar a redactar con mayor facilidad y se va ampliando el vocabulario a sí mismo de las personas. Y pues esto es muy importante ya para cualquier persona, ya sea para escribir, para realizar una hoja de vida o para escribir un email, para mandar una carta, para cualquier cosa, es muy importante la lógica al momento de redactar. ¿Listo, mujer linda? Sí, señora, pues era eso básicamente. Y pues terminé mi ensayo con una conclusión que dice que leer es muy importante, ya sea para pensar mejor o perdernos en las fantasías de los escritos de alguien más. Muy bien. Es cuando vamos a hacer una exposición. Tenemos que leer y escribir más de lo que vamos a decir. Ahí les dejo esa nota. Bueno, entonces la compañera se retomó punto esencial de la compañera de su ensayo, y es: para incrementar la lectura debemos buscar textos que llamen la atención. Pero lamentablemente la institución educativa, el colegio, la escuela, la universidad, pues se supone que si usted se inscribió a ese programa de formación, a esa carrera universitaria, es porque a usted le llama la atención, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de textos, documentos, literatura basada en todo un lenguaje de su profesión. Entonces, tengamos en cuenta eso. Otro punto que rescatamos de lo que dice la compañera es que para poder construir, redactar un documento, necesitamos de todas maneras, de todas formas, haber leído previamente. Gracias. ¿A quién más, por favor? Recuerden que estamos en evaluación. Escuchamos. ¿Puedo, profe? ¿Puedo? Claro que sí. Nombre. Marlon Perdomo. Profe, pues yo voy a... Natalia, entonces, escuchamos entonces a Marlon. Pues yo voy a el tema, ¿sí? Las causas de los bajos niveles de comprensión. Pues para mí, la principal, o pues las principales son la enseñanza que enfatiza el aprendizaje memorístico. Es decir, que la persona introduce un aprendizaje en la memoria, un concepto o idea, utilizando múltiples repeticiones de dicho concepto, para así de este modo poder recordarlo. Y pues eso es como que el que más hacemos los jóvenes, pues cuando estamos en décimo, en 11. O sea, queremos aprender para el momento, pero no para la vida, así como, por ejemplo, las tablas de multiplicación o algo así. También, pues, la pobreza del vocabulario, el escaso interés, también las dificultades de codificación, que es que para las personas disléxicas se dedican intensamente a esa tarea mientras leen, por lo que todos sus recursos atencionales se concentran en decodificar el sonido de los grafemas, es decir, es pronunciar cada palabra, sí, como suena la palabra y eso. Y los malos decodificadores, los que no, pues, no leemos mucho, olvidan el significado de las palabras que van leyendo porque no tienen capacidad para procesarlo y almacenarlo.
Por ello pierden el hilo conductor del texto y no captan el sentido global de este. ¿Ya, señora? Bueno, vamos a rescatar dos puntos importantes del compañero Marlon, y es que no debemos utilizar nunca más la estrategia de la memorística. Hoy en día no podemos memorizar nada, porque todo debe ser comprendido. Cuando yo hablo de lectura comprensiva es porque lo que estoy leyendo no lo estoy repitiendo, grabándolo, no, sino que estoy leyendo y a la vez entendiendo. Si yo entiendo, comprendo y puedo dar un concepto, puedo dar una opinión, es más, puedo escribir mi punto de vista. Entonces, ese punto es muy importante de lo que dice Marlon. Nada de memorística, nada de repetición, porque la única forma de recordar es lo que comprendí, lo que se entiende. Mire, otro punto también que nos habla Marlon bien interesante, y es que los números también se leen, los jeroglíficos se leen. Una escultura, un cuadro, todo se lee, porque todo tiene codificación, ¿sí? Recuerden que nosotros en nuestra mente o en nuestro cerebro tenemos unos grafemas, lexemas y morfemas que hacen que se construyan ideas y palabras. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes mesa, todos en este momento se están imaginando una mesa de 4 patas, cuadrada, redonda, de una sola pata. La mesa además tiene, digamos, un vidrio, tiene un mantel, ¿ve? Porque todos sabemos hoy por hoy, o tenemos lingüísticamente una imagen, tanto de imagen como de palabra, de grafema y lexema y morfema en nuestra mente. Pero si yo a ustedes les digo una palabra que quizás no conocen, pues no les llega nada. Por ejemplo, ¿qué les digo? Astrolabio. ¿Qué creen ustedes que es eso? A ver, escucho, ¿qué será eso de astrolabio? Busquen de pronto raíz de la palabra, ¿sí? ¿Qué será eso, astrolabio? ¿Qué será? Bueno, la idea no es buscar ahorita en el diccionario, ni buscar en el celular, ni nada. La idea es qué les llega a ustedes en este momento en su pensamiento. Entonces es eso, mire, esos son dos puntos que rescatamos de Marlon. ¿Quién más tenga la bondad? Estamos escuchando. Hola, buenas tardes. Habla con Nicolás Alejandra. ¿Escucha? Buenas tardes. Bueno, para mí, una causa que puede ser sobre la problemática de hoy en día, sobre el concepto, sobre la presencia de Buenas tardes. Buenas tardes, escuchamos. Pablo escucha muy pasito. Mi nombre es Juan Nicolás Ferreira. Sí, señor Ferreira, cuéntenos. ¿Listo? Listo, escuchamos. Como todos sabemos, las malas influencias también influyen, como sabemos que hay personas que, aunque puedan que sean sanas, juiciosas y que incentiven la lectura a su diario vivir, logren ser afectados por dichas amistades que los pueden hacer perder el razonamiento de lo importante que es aplicarla. Ahí es donde nosotros también deberíamos tener claro nuestro objetivo y no dejar la lectura por un capricho que nos puede hacer saltar como a un vacío. Y pues mi conclusión es que es más importante dedicar un rato a la lectura que una vida a la perdición. Gracias. Carambas, eso está muy poético. Señor Ferreira, ¿por qué no nos amplía un poco más el tema? De verdad que quedó corto. Tenga la bondad y nos lee un poco su ensayo. Profe, pues como
pues cada uno de nosotros sabemos lo que queremos, sí, entonces pues es muy importante que en el momento en que tengamos, por ejemplo, dificultades, que tengamos problemas familiares, es mejor, no que porque una amistad lo influya a cometer malos errores, es mejor aplicar la lectura. Es como enfocarse en ella. Es decir, que utilizar la estrategia o la metodología de concentrarnos en la formación. Exacto, es como utilizarlo como un campo de tranquilidad, como un campo de libertad, donde uno pueda expresarse consigo mismo. Sí, claro, de todas maneras, la lectura es un proceso psicológico. Y con este digamos, proceso psicológico, pues nos ayuda a incentivar nuestra vida social, laboral, personal. Sí, es válido, es válido. Sí, señora. ¿Quién más tenga la bondad? Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Edwin Remiso. Quisiera... Por favor, ubícate mejor, no te escuchamos. A ver, no te escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Montenegro. Mi aporte más que todo es que hoy en día, dependiendo, por decirlo así, del mercado objetivo al que se vaya a llegar a la necesidad del individuo, pues todo ha variado, todo ha evolucionado. Entonces hay que tener en cuenta de que hoy en día existen los audiolibros. ¿Qué significa esto? Que ya es según la necesidad del individuo. Entonces esto ya ha traspasado como a esa cuarta revolución industrial que estamos viviendo, y también a la forma de pronto de enseñar, donde va la pedagogía unida a la didáctica, y que de pronto el individuo como tal a veces lee pero no comprende. Entonces hay que buscar como el método para que este individuo pueda comprender las cosas. Bueno, ok. Bueno, ese tema de la primera, segunda y ahora el tema de la cuarta revolución, pues eso depende de la generación, ¿no? Estamos en una generación 100% tecnológica, en donde estamos involucrados total y absolutamente con equipos y herramientas que nos ayudan a sustentar nuestra vida social y laboral. Entonces, pues buscar estrategias para que esa persona se incentive y busque como ese arrimarse a la lectura, ese amor hacia la lectura. Pues como les digo, ¿no? La única forma de poderlo hacer es nosotros mismos siendo creativos, dinámicos, pero sobre todo que queramos hacer las cosas, ¿sí? Porque ¿de qué sirve hacer algo si no lo desarrollamos, si no lo cumplimos? Entonces, formarse esa planeación y de tal forma que esa planeación la podamos cumplir con el paso del tiempo. Bien, muchas gracias. ¿Quién más tenga la bondad? ¿Quién tenga la bondad? Alejandro Núñez. Cierre micrófono, tenga la bondad. No escuchamos. ¿Quién tenga la bondad? Buenas tardes. Buenas tardes. No escuchamos. ¿Quién más tenga la bondad mientras la compañera Ramírez organiza su micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, escuchamos. Bien. Buenas tardes. Me llamo Estela. Buenas tardes. Sí, Tiene a ver, Nicole o Estela. A ver. Sí, le estamos escuchando. Cuéntenos. Es una Pues, conclusión así muy corta.
viéndolo desde el ámbito de la educación, porque puede haber algunos maestros, o bueno, son muy pocos. Nicole, no te estamos escuchando. ¿Me escuchan? 1, 2. O Estela, a ver, escuchamos. ¿Me escuchan ahora sí? Mira, Sigue tú, tranquila. pues mi ensayo se basó más que todo, digamos, en cuáles fueron, o sea, cuáles los bajos niveles, ¿sí me entiendes? Y pues yo, uno de los que más fue el vocabulario, la forma en la que nos expresamos, o cómo captamos al momento de leer, cómo captamos una palabra, si la asociamos con otra que de pronto tienen dos significados. Entonces, es que dice también que la palabra y el interés que nosotros le ponemos a la que mismo también identificamos un texto, o sea, nos identificamos con los textos. ¿Qué más? Pues la verdad es que mi ensayo sí fue muy corto y yo me basé más que en esas dos cosas. Bueno, gracias. Bueno, chicos, gracias. Vamos a cerrar micrófonos y por favor vamos a hacer las conclusiones. Voy a compartir pantalla. ¿Listo? Hasta aquí vamos a dejar la sustentación, porque es aleatoria, no son todos, son algunos, ¿vale? Entonces me escuchan, por favor, vamos a concluir la clase mirando esta presentación. ¿La están observando? Por favor. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo, ya la estamos compartiendo. Entonces, bueno, pensar, hablar y escribir. 3 ejercicios fundamentales. ¿Qué es leer? Leer consiste, como muchos de ustedes decían, codificar y decodificar, porque todo tiene que ver con un significado. El significado nos ayuda a entender una secuencia, y esa secuencia tiene que ver con el conocimiento que tenemos previamente, así como decíamos ahora, la mesa, ¿sí? Palabras en nuestro contexto conocido para poder entender o tener esa oportunidad de comprensión lectora o comprensión textual. Eso significa que si me gusta leer, pues me voy incentivando con otros puntos que tienen que ver con la lectura y la escritura, y es la ortografía. La ortografía se adquiere únicamente a través de la lectura, a través de lo que yo conozco. Si yo lo he leído, yo lo recuerdo. Entonces, mire lo que dice acá esta presentación. Si me gusta tu ortografía es porque me sugiere que sabes poner las cosas en su lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Que lo que yo conozco lo identifico, lo interpreto y para mí puede ser correcto. La lectura como proceso. Dice que la comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que ustedes también mencionaban, que consiste en una serie de operaciones mentales que se procesan. ¿Y qué se procesa? La información, pero una información lingüística que la vamos recepcionando en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Aprender a pensar leyendo bien. ¿Cómo te va en la clase de ortografía? Y mire cómo responde, con una cantidad de errores ortográficos, y así es como muchos de nosotros, o bueno, ustedes o muchachos jóvenes están escribiendo. ¿En dónde? En las redes sociales. Están sustituyendo letras y palabras, y eso hace que todas esas letras y palabras, lexemas y morfemas y grafemas se graben. ¿En dónde? En su mente consciente. Y por eso tendemos a
a perder el hilo correcto de la lectura y la ortografía. Concentrémonos un poco más en la lectura crítica, ¿sí? Cuando hablamos de lectura crítica, no podemos dejar a un lado que hay mucho analfabetismo. ¿A qué se refiere con esto? Que hoy en día el facilismo por el estudio, el facilismo por hacer las cosas muy simples, muy sencillas, rápidas, así que no nos compliquen la vida. Que vamos a leer un libro, vamos a leer un texto, vamos a leer una literatura. ¡Ay, cuántas hojas son! Todo eso, profesor, qué jartera, ya se bloqueó, ya tiene una barrera comunicativa. Ya empezó a cogerle pereza a ese documento cuando ni siquiera lo ha descargado en línea, ni siquiera lo ha leído, ni siquiera le ha sacado fotocopia. Entonces, mire eso, el tema de la parte funcional. La motivación es esencial, pero la motivación tiene que ver con que ustedes son los únicos responsables de decir que estudio o que no estudio. Porque si a usted le va a dar pereza su técnico, su tecnólogo, pues entonces usted no sé qué puntos iniciales tuvo para poderse matricular en esa formación. Entonces, primero debemos estar motivados. Las personas que leen muy poco no adquieren lectura crítica, no adquieren la comprensión fácil. Volvemos al punto de la ortografía. La ortografía no es una moda que cambie según las tendencias. Es escribir bien, es sinónimo de cultura y de educación. Concluimos aquí diciendo los factores que influyen en las dificultades de la comprensión lectora. Tenemos las causas muchísimas son, pobreza de vocabulario, muchos de ustedes la dijeron. Ustedes también hablaron de escenarios de falta de interés, ¿sí? Escaso interés por las actividades, por los talleres, ¿sí? Escaso control de la comprensión. En este caso no entienden la imagen, no están interesados por los textos. Deficiencia en la decodificación. En este caso de la decodificación es que debemos entender que no todo lo sabemos, que necesitamos consultar, necesitamos explorar, necesitamos investigar. Para eso están las fuentes bibliográficas, para eso están, digamos, los materiales de apoyo. Y escasos conocimientos previos. Cuando yo hablo de escasos conocimientos previos, porque nunca lo he visto, nunca lo he visto, no lo conozco. Entonces no hay nada previo, es una tabla ras, sin nada. Entonces, y este es el problema que tenemos con el tema de la memoria, ¿no? Hay muchos, como decía un compañero, creo que fue Marlon, nos hablaba de usar mucho la memoria, ¿sí? En aprendernos todo allá, como si se nos olvida una palabra, pues perdemos el hilo de la conversación. Entonces, evitar eso. Entonces, en conclusión, muchachos, para hoy, la idea es ojear en forma general, ¿qué? Leer títulos, nombres de autores, fechas de publicaciones, índices de capítulos, bibliografía. Cuando yo les entregué a ustedes el material de apoyo, que fue el de hoy, les entregué la guía y también el plan de trabajo, además una evaluación final que es un documento aparte. Lo primero que debieron haber hecho ustedes es ojear, mirar, antes de hacer, porque a veces nos afanamos más por hacer que por conocer. ¿Listo? Entonces, eso es todo para hoy. ¿Alguna conclusión? Escuchamos a los que hacen falta, por favor. Conclusiones, por favor. Conclusiones. ¿Me escuchan? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Por ejemplo, cuando usted mencionaba que el estudiante se aburría antes de la lectura, el problema es, no mayormente, es los profesores se encargan de dañar así más o menos, por decirlo, la lectura, porque es que algunas veces hay unos profesores que no nos dicen o incitan a leer para poder aprender.
solo nos dicen, lean esto y resuelvan las preguntas. Entonces uno, al ver todo ese reguero de palabras, todo ese reguero de hojas, también se aburre y lo que hace es que el estudiante no tenga un buen desarrollo en la actividad. ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Entonces, buscar estrategias innovadoras para atraer Sí, más señora. al estudiante, para que el estudiante se incentive. Hoy en día hablamos de la lúdica, ¿no? El juego, a través del juego, a través de la motivación. La lúdica como estrategia de herramienta de conocimiento. Muy bien. ¿Quién más tenga la bondad? Otra conclusión. Vamos, una conclusión. 3, por favor. Directora, qué pena. Sí, escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Como hace rato también estaban hablando sobre la falta de interés en la lectura y eso, y pues hay muchos jóvenes de hoy en día que, más que todo niños, ¿cierto? Que están aprendiendo y todo eso. Los padres los obligan, digámoslo así, en ese modo. Entonces, ellos por no estar atentos en la lectura prefieren salir a jugar, no le prestan atención a la lectura y pues eso también es con base a la juventud, ¿no? Sí, lo que pasa es que además hay que tener en cuenta lo siguiente. El tema de la ley del menor esfuerzo, ¿no? A veces no queremos esforzarnos mucho en algo. Entonces, el profesor al ver que el estudiante lee poco, pone muchos peros, no le interesa, no muestra esa motivación, pues entonces tampoco se esfuerza. Lamentablemente, pero hoy en día los niños tienen muchas herramientas, mucha facilidad. De todas maneras, el interés ahora y pues en este momento es que ustedes entiendan que su formación está basada en todos estos conceptos, lectura y escritura para poder comprender. Listo, ¿quién más? Última conclusión, tenga la bondad. Otra situación son Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habla? ¿Edwin? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pablo también está Yo abierto. Yo tengo pues una pequeña reflexión. Perdón. ¿Cuál es tu nombre? No lo veo. Sandra. Dime, cuéntenos. Sandra Jimena Culma. Sandra, bueno, sí. yo pues tengo acá, dice, también pienso que es la falta de compromiso, o sea, una de los posibles bajos niveles de comprensión lectora es que es la falta de compromiso con nosotros mismos. Porque si nos hemos trazado una meta, nosotros somos los únicos responsables de alcanzarla y a qué nivel de conocimiento queremos llegar, ya que muchas veces nos quedamos con lo que nos dan, cuando la lectura nos da esa posibilidad de enriquecer y fortalecer nuestro saber y llevarlo a la acción de una forma concreta, certera y veraz. Ya, esa es mi opinión. Gracias. Sí, es una muy buena opinión, es una muy buena conclusión que nos da la oportunidad de concluir este tema. ¿Quién más? Edwin, Juan Pablo, Dubán, Daniel. Gracias, Sandra. Cuéntenos, a ver, tenemos acá. Sí, escuchamos. Con base en lo que nos decía el compañero Daniel, sobre la actualidad hoy en día, aunque los niños también tienen muchos distractores, también, pues yo toqué un punto también sobre los videojuegos, ¿no? Pues hoy en día hay, hay muchas aplicaciones y también pues muchas herramientas con las que los jóvenes y niños se distraen, y hasta también adultos, porque pues uno también observa que también los papás ya juegan con sus hijos y se entretienen demasiado y de pronto no incentivan a los niños de pronto a que tomen un libro o que tomen una cartilla y que puedan pues leer un poco. Claro, las Pues, herramientas dependiendo tecnológicas sirven para eso. Sí. Usted nos menciona sobre las redes sociales,
también yo me acuerdo que anteriormente, por ejemplo, las personas escribían, digamos, para enviar un mensaje, no escribían la palabra completa. Por ejemplo, para decir bien, escribían BN. O decía, ¿cómo estás? Entonces escribían CM, estás. O sea, como que digamos que no estructuraban bien las frases. Sí, claro, sí. Empezamos a utilizar Comunicarse. diminutivos y eso hace que se disminuya también Exacto, nuestro sí. lenguaje, nuestra escritura también disminuye. Sí. Sí, muy bien. Chicos, entonces para la También próxima, señor. En la aplicación Twitter, que por ejemplo a veces uno tenía la opción de escribir unos caracteres, o sea, hasta un nivel. Digamos, solo tenía la oportunidad de escribir como cientos, bueno, no me acuerdo muy bien qué capacidad de letras, pero entonces la persona para escribir o publicar algo también hacía eso, hacía diminutivos para poder publicar algo pues en su perfil. Sí, gracias. Muy bien, Juan Pablo. Muy amable por Muchas gracias. por su disertación. A ver, ¿quién más tenga la bondad? Bien, si no vamos a opinar nada más, entonces para la próxima clase tenemos la actividad 2. Por favor, estoy atenta al correo electrónico, al WhatsApp, para que ustedes puedan formular sus preguntas. Esto es todo. No los atiborro con tanta información y estamos atentos a los envíos de las actividades. Recuerde que lo deben hacer por cursos@sofiaplus.gmail.com. Muchachos, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Una pregunta. Señor. ¿Este ensayo se debe enviar, como dijo ahora, por correo? Sí, señor, el ensayo y la presentación deben enviarla por correo. Eso está en la guía. Los dos elementos hay que enviarlos, eso está en la guía. Bueno, otra pregunta. Y lo hemos discutido también. Una pregunta. Sí. Escuchamos. Para la segunda actividad también hay que hacerle una presentación. Permítame, pues la verdad en este momento no la tengo a la mano, pero déjenme, la miramos ahora y le doy respuesta al WhatsApp. ¿Los demás que dicen hay que hacer presentación? Instructora, una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Eso es fuera de la clase de hoy. Es que lo que pasa es que yo, por razones personales, tuve que cambiar mi número, entonces quería saber cómo hago para estar en el grupo de WhatsApp. Ah, caramba. Regálame un correo. En el correo, cuando digas la asistencia de mañana, la puedes escribir y yo la agrego. Ah, bueno, señora. Vale, muchas gracias. Bueno, Angie, para servirte. Bueno, las condiciones de la próxima actividad 2 dejaré escritas al correo, ¿vale? Y al WhatsApp. Gracias. Julián, ¿vas a decir algo? No, lo que pasa es que estoy Daniel. viendo la actividad 2 y aquí dice que otra sesión en línea, lo estoy viendo, eso es lo que, y vamos a escribir que concepto, a conceptualidad acerca del concepto y uso de la comprensión lectora, concepto de uso de la lectoescritura, concepto y uso de las barreras comunicativas y todo eso, ¿no? Sí, señor. Ya. Cada vez que hagamos una actividad, nos vamos a encontrar aquí en línea. Porque ustedes deben sustentar los trabajos. Pues la idea es que los sustenten los que no hablaron hoy. Por ejemplo, ya tenemos hoy a unos compañeros que han participado, pero hay muchos que no participaron. Bueno, chicos, ¿algo más? Duan. Instructora, qué pena. Daniel. ¿Será que me puede recordar el método de la asistencia? La asistencia, yo les envío un correo y ustedes en ese correo me lo van respondiendo, contestando todos los días, en donde diga, pues saluda, da su nombre completo y manifiesta que está
pues atento en la asistencia. Eso lo estamos haciendo por correo. Y pues ahora aquí en línea tomé pantallazos de los que hicieron su presentación y los que estuvieron conmigo en la clase. ¿Listo? En este momento se registran 26 alumnos. Ok, instructora, gracias. Bueno, Daniel, mucho gusto. Bueno, muchachos, Vanessa, listo. Bueno, nadie más. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias igualmente, señora instructora. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Bueno, chao, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.